Vamos a ver entonces ortogonalidad de R. Acá quizás conviene pensar en... A ver, pensemos en rotaciones activas. Después podemos hacer lo mismo con las pasivas, no tendría que haber diferencia. Si yo pienso en rotaciones activas, está claro que el vector antes y después de la rotación no cambia su módulo, ¿no? No cambia su magnitud. Cambia su orientación, pero la magnitud sigue siendo la misma. Por lo tanto, podríamos decir que el vector rotado tiene la misma magnitud que el vector sin rotar. ¿Está bien? Esa es una condición de rotaciones, que el módulo de las cosas que va rotando no cambian. ¿Está bien? O sea, decir eso es también decir que el módulo de R', o sea, que esto al cuadrado es igual a R al cuadrado, ¿no? Simplemente lo elevo al cuadrado, es lo mismo. Y uno sabe que el R al cuadrado, ¿sí? Es la suma de sus componentes al cuadrado por Pitágoras. Por Pitágoras esto es así. ¿Estamos? Sería x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Eso. Si uno no le crea a Pitágoras, uno podría hacer esta cuenta también. R al cuadrado es igual a R producto escalar con R, y eso va a ser igual a, por lo que dijimos, RI con I versor, producto escalar RJ con J versor. ¿Está bien? Esto quedaría RI, RJ, I versor por J versor. Y esto que está ahí es la delta IJ, ¿no? Porque es una base ortogonal. ¿Está bien? Entonces eso quedaría RI, RI. Por lo que dijimos antes, una de las sumatorias sobre J colapsa en I. ¿Está? O sea, queda lo mismo. Por lo tanto, si R' al cuadrado es igual a R al cuadrado, porque se tienen que mantener los módulos de los vectores, R'I es igual a RI, RI. ¿Está bien? Ahora, R'I es igual a RIJ con RJ. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente R, la rotación, esta rotación que yo la estoy pensando de manera, si quieren, activa, es la que me manda, ¿sí? Las coordenadas viejas a las coordenadas nuevas, ¿no? Esta sería la misma definición de la rotación, ¿ok? Si eso yo lo tengo claro, yo lo que podría hacer es reemplazar donde dice R'I por esto, ¿no? ¿Está? Entonces me quedaría que RIJ por RJ, y acá voy a hacer un error a propósito, el otro tendría la misma fórmula, RIJ por RJ es igual a RI, RI. El error que hice acá fue a propósito por lo que hablamos antes. Fíjense que el J ya lo había usado. O sea, yo acá no puedo poner J. Acá tengo que poner K. ¿Está bien? O sea, esto es lo que... ¿sí? Yo lo reemplazo por eso, pero cuidado, al reemplazar de vuelta, ¿sí? Por la misma razón que venía explicando, no puede ser eso así. ¿Está bien? Entonces tengo que usar el K. ¿Se entendió lo del K? ¿Eh? Es una cosa en la que hay que tener cuidado y, digamos, es la práctica, digamos. Es, de última, si se equivocan ahora, de acá
¿sí? Pero bueno, mientras lo vayan corrigiendo está todo bien, pero es muy probable que se equivoquen al principio de aplicarlo. ¿Mm? Entonces, fíjense que quedaría R y J, R y K, por RJ, RK, es igual a RI, RI. ¿Ok? Acá yo lo que voy a hacer es, fíjense, acá lo que voy a hacer es escribir esto de esta manera. RIK por RIJ, y acá lo que voy a hacer, el pase mágico, es, en vez de considerar la matriz R, considero la matriz traspuesta. Si yo considero la matriz traspuesta, entonces no va a ser la componente IK, sino va a ser la componente KI. ¿Ok? Esto va a ser la componente KI, y aquí voy a dejar la misma matriz que antes. ¿Mm? Entonces me queda que R traspuesta KI por RIJ por RJ RK es igual a RI RI. Para que esto sea una igualdad, lo que se tiene que cumplir es que esto sea la delta de KJ. Porque fíjense, si eso es que está ahí es la delta de KJ, ¿todo esto cuánto vale? Esto sería, ¿sí? Si vos tenés dos sumatorias, una en J y otra en K, una de las dos colapsaría en el otro índice, entonces quedaría, por ejemplo, si la de K, la que colapsa, quedaría RJ, RJ, ¿no? Sí, y en ese caso la igualdad se cumple. ¿Mm? Decir que R transpuesta KI, RIJ es igual a delta KJ, es decir que la transpuesta es la inversa de R. ¿Está bien? Es decir que R transpuesta es igual a R menos 1. ¿Está bien? Porque la multiplicación da la identidad. El delta de Kronecker es la identidad. ¿Sí? Nada más que la identidad puesta de manera en componentes, ¿no? En índices. ¿Está? Fíjense que si yo hago la identidad, la matriz identidad, con eso me refiero a la matriz identidad. KJ es la delta de Kronecker, KJ, ¿no? ¿Se entiende? Y está claro, ahí yo lo acomodé para que me quede un producto matricial. Un producto matricial, se acuerden que la columna se multiplica con las filas de la otra. ¿Ok? Acá yo lo que estoy haciendo es eso, multiplicar, ¿no? Columna con fila. La columna de la izquierda con la fila de la derecha. ¿Se entendió? Entonces, conclusión. A la mierda. Conclusión con ese. Conclusión. Las matrices de rotación son matrices ortogonales y las matrices ortogonales se definen porque la inversa es la traspuesta. ¿Está bien? ¿Sí? Son ortogonales. ¿Así llamaban? Sí, no, ortogonales eran. Sí, ortogonales. Ahora me olvidé de eso, no puedo creerlo. Que la traspuesta es la inversa se define como ortogonal. Claro, me estoy confundiendo con los vectores ortogonales, también las matrices. Se me creó una laguna. Pero creo que se llamaban ortogonales. ¿Está bien? Bien. Eso es fundamental, ¿sí? Entender eso, y simplemente lo que usé para mostrar que son ortogonales es que el módulo de los vectores que van rotando en una rotación activa no cambia. ¿Está?
Perfecto. Si uno hubiese considerado las rotaciones pasivas, bueno, era lo mismo, nada más que lo único que tendría que considerar es que si bien el vector no cambia, ¿sí? Lo que cambian son sus coordenadas, ¿sí? Pero esas coordenadas mantienen el módulo también. ¿Está bien? Y la demostración es similar. Bueno, una cosa importante es que hay otra condición que tiene que cumplir, o sea, esto es una flechita, si es de rotación, entonces es ortogonal. ¿Está bien? Pero que sea ortogonal no significa que sea de rotación. ¿Mm? Ahí voy a dar un ejemplo. Un ejemplo son las matrices de reflexión. Una matriz, una reflexión. Por ejemplo, en el plano XY está caracterizado por una matriz que es de este tipo. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. ¿Está bien? Esa es una matriz de reflexión en el plano XY. ¿Sí? Todo lo que está en Z pasa a estar a menos Z. ¿Ok? O sea, si uno aplica esto sobre X y Z, ¿qué es lo que da? XY menos Z. Y fíjense, si uno se fija si esa matriz es ortogonal, es recontra ortogonal esa matriz. ¿Está bien? Ahí tenés un caso de una matriz que es ortogonal y no es de rotación, es de reflexión. Es una operación muy diferente a una rotación, ¿no? Invertir que rotar. Así que para terminar de definir las matrices de rotación, uno tiene que pedir ortogonalidad, entonces, y la otra condición sería que el determinante de la matriz sea igual a 1. Fíjense que el determinante de esa matriz es igual a menos 1, ¿no? La matriz de reflexión. Entonces, uno lo que podría decir es que ortogonal más determinante más el hecho de que el determinante sea igual a 1, entonces sí implica rotación. ¿Mm? Uno puede pensar que para llegar de un estado inicial a un estado final rotado, uno tiene que pasar por todos los pasos intermedios, ¿sí? Y todos los pasos intermedios son rotaciones intermedias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el estado original uno puede pensar en la matriz de identidad que tiene determinante 1. Entonces, todos los pasos intermedios también tienen determinante 1. No puede, digamos, pasar bruscamente a tener un determinante menos 1. En cambio, en una reflexión, uno no tiene pasos intermedios. Pasa bruscamente de tener un determinante 1 a menos 1. ¿Está bien? En la transición de las rotaciones, después vamos a ver lo que son las rotaciones infinitesimales. En una rotación finita hay una transición de muchas rotaciones infinitesimales y cada uno con determinante 1. O sea, no se puede pasar bruscamente de tener un determinante que es igual a 1 a menos 1 como en la reflexión. O sea, esa es la condición para una rotación. ¿Está? Eso pueden leerlo bien del Goldstein, si quieren. Pero esta sería la conclusión. Bien. Y después tenemos... ¿Se entendió? ¿Habían visto matrices ortogonales antes? Sí, en álgebra lineal, sí. ¿Le habían comentado que tenían que ver con las rotaciones, esas matrices ortogonales? No. No, no, no. Bien, vamos a ver ahora... eh, acá me comí acá, bueno. Una de las propiedades básicas de las matrices ortogonales es que tienen, cuando estamos en 3 dimensiones, tienen como uno de sus autovalores la unidad. ¿Está bien? O sea, una matriz. Si R es ortogonal, ¿sí? Y 3D, o sea, estamos en 3 dimensiones, entonces
uno de sus autovalores es 1. ¿Está bien? O sea, como una matriz de 3 por 3 tendría que tener 3 autovalores. Bueno, por lo menos esto lo que vamos a mostrar es que uno de esos autovalores es 1. Y desde el punto de vista físico es fácil de entender. Desde el punto de vista matemático, bueno, lo demostramos. ¿Está bien? Pero desde el punto de vista físico, ¿sí? Siempre que tenemos una rotación, hay un eje de rotación. Pensémoslo, si uno tiene una rotación alrededor de ese eje, ¿sí? Y pensamos en rotaciones activas, acá conviene pensar más en rotaciones activas quizás, ¿sí? Si uno tiene un punto, ¿sí? Y rota ese vector cambia, digamos, al principio. ¿Está bien? Estamos rotando alrededor de este eje. ¿Mm? Acá estamos pensando, a ver, una rotación así, ¿no? Ahí estamos rotando cierto ángulo, ¿sí? Y ese vector pasa de ser azul a ser de ese color lila, violeta. ¿Mm? Bueno, ese vector azul no es un autovector de la rotación, porque antes y después es el mismo de la rotación, ¿no? O sea, no, digo, autovector de autovalor 1. Para que, para que la matriz de rotación tenga autovalor 1 es necesario que exista un vector B, tal que si uno le aplica la rotación, le dé el mismo vector. ¿Está bien? Entonces, claramente, esto no es, ese vector azul no es ese vector, digamos. Con que encontremos uno que cumple eso, ya está, desde el punto de vista físico o geométrico. ¿Mm? Eh, ¿Se entiende? Bueno, ¿se les ocurre algún vector, digamos, que si uno le aplica la rotación no cambia? ¿Existirá? Bueno, con que ya encuentre uno, listo. Ya sé que la matriz de rotación necesariamente tiene que tener uno de sus subvalores la unidad. ¿Está bien? Por ejemplo, si agarro este vector, ¿qué pasa si le aplico una rotación? ¿Cambia? No, no lo miraría. Listo, ya está. Desde el punto de vista geométrico es bastante sencilla la interpretación de que las matrices de rotación tienen un autovalor igual a 1. ¿Está bien? Simplemente agarro cualquier vector en el eje de rotación y ese vector no cambia. ¿Está bien? O sea, es fácil de verlo. Entonces, sea cual fuere, o por complicada que fuera la matriz de rotación, ya de entrada sé que tiene autovalor 1. ¿Mm? Y fíjense que esto es importante si yo lo hago en 3 dimensiones. Si yo lo hiciese en 2 dimensiones, donde el vector de rotación, ¿no?, está fuera del plano, del espacio, ¿eh? No hay posibilidad de encontrar un vector que no rote. ¿Se entiende? O sea, todos los vectores van a rotar. O sea, en 2 dimensiones, imposible. ¿Estamos? ¿Se entendió? Porque en 2 dimensiones, cualquier vector que agarre va a rotar. A menos que sea el vector nulo, pero eso no tiene sentido. ¿Mm? En cambio, en 3 dimensiones, sí. Si un vector está en el eje de rotación, no rota. ¿Sí? Por más que apliques la rotación. ¿Estamos? ¿Por qué tan serios? ¿No les causa gracia lo que estoy diciendo? No, no cierra eso en dos dimensiones. En 2 Si dimensiones, yo, perfecto. Dale. Suponete, vos tenés en 2 dimensiones desde el plano de la hoja. Tu eje de rotación necesariamente sale fuera del espacio donde vos estás trabajando. Es hacia allá. Vos estás rotando, ponele un ángulo, delta phi, alrededor del eje z. Entonces, si vos agarrás, cualquier vector que agarres va a rotar, va a cambiar después de la rotación. Por ejemplo, si agarras ese se va a pasar a ser este, ¿sí? Después de la rotación. ¿Está? No existe
vector en 2 dimensiones, o sea, en el plano de la hoja, que no sea afectado por la rotación. Porque si vos querés un vector que no sea afectado, te tenés que ir del espacio en el que estás trabajando, ¿sí? Tenés que ir al eje Z, ¿está bien? Pero ese no está permitido. ¿Ah? En cambio, si vos trabajas directamente en 3 dimensiones, como mostramos en el primer caso, ahí sí podés elegir un vector que no sea afectado por la rotación. ¿Se entendió? Ahí por más Sí, que te sí, lo pongas a buscar, no vas a encontrar. ¿Mm? está bien. Ahora veamos cómo lo mostramos desde un punto de vista matemático. Esto va a depender de cuán bueno el cálculo haya sido el cálculo que tuvieron. Bien, o sea, nosotros tenemos que ver si existe algún vector que cumpla esta ecuación. ¿Está bien? ¿Existe un vector que cumpla esta ecuación? La pregunta sería esa, ¿no? O sea, esto es lo mismo que preguntarse si R menos la identidad por B, existe algún vector que cumpla esa ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Y la idea es que el vector no sea nulo, porque si el vector fuese nulo, se cumple automáticamente. ¿Mm? O sea, preguntarse que no existe un vector no nulo que no cumpla esta ecuación es decir, o sea, que el determinante de esto sea igual a cero, porque si no sería inversible, R menos 1, ¿está bien? Y bueno, si fuera inversible, yo podría multiplicar acá por la inversa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y me quedaría que el único vector que cumple esa ecuación es el vector nulo, lo que sería una contradicción. ¿Eso está bien? O sea que está claro que no existe la inversa. Y decir que no existe la inversa es decir que el determinante de R-1 es igual a cero. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Entonces me voy a trabajar un poquitito ese determinante. Si yo lo trabajo un poquitito, fíjese, me queda R-1. R1 es la identidad, ¿eh? Uno lo puede pensar como R menos R por R respuesta, ¿ok? Porque R por R respuesta es la identidad, porque es ortogonal. Esto se puede pensar como el determinante de R por 1 menos R respuesta, ¿ok? Esto es igual a ¿sí? El determinante se multiplica en una multiplicación de matrices, R por el determinante de 1 menos R transpuesta, ¿ok? Ya sabemos que el determinante de R es igual a 1, porque es una matriz de rotación. Esto me queda igual a 1 menos R transpuesta. Yo a esto lo puedo pensar como menos 1, esto sería un factor, ¿eh? O sea, eso no es la identidad, eso es un factor, menos 1 por R transpuesta menos 1. ¿Está bien? Bueno, y este menos 1 es equivalente a multiplicar, ¿sí? A cada una de las... Ahora pensemos que esta es una matriz de 3 por 3, no estamos en caso en 3 dimensiones. ¿Se acuerdan que hay una propiedad determinante que si yo multiplico, ¿sí? A cada columna o fila por un factor, ¿sí? Es lineal con ese factor. Si son 3 filas, si son 3 columnas, multiplicando con menos 1, eso va a salir afuera con menos 1 al cubo, ¿sí? Porque es la linealidad, esa bilinealidad que tenía el determinante. Entonces esto quedaría así. R transpuesta menos 1. ¿Ok? Fíjense que el resultado es crítico que sea de 3 por 3, porque si no, si fuese de 2 por 2, eso me quedaría menos 1 al cuadrado y quedaría con un signo diferente. Ahora, si es de 3 por 3, esto es menos 1.
un factor menos 1, y acá quedaría R transpuesta menos 1. Ahora, esto es lo mismo que poner menos 1 por, y acá transpongo todo, me quedaría R menos 1 transpuesta, ¿no? ¿Sí? Bueno, saben que el determinante de una matriz transpuesta es igual que el determinante de la matriz original, ¿sí? Así que esto me quedaría menos el determinante de R menos 1. O sea que la conclusión es que esto que está acá es igual a esto que está acá. Y la única posibilidad de que se cumpla eso es que R, el determinante de R menos 1 es igual a 0. ¿Ok? Porque el único número que es igual a su negativo es el 0. ¿Mm? Ahí está. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Bien. Cursaron bien cálculo entonces. ¿Eh? Listo. O álgebra. Esto lo vimos Claro, sí, perdón, claro, es Sí, álgebra. en álgebra también. Es álgebra esto. Ni siquiera tengo claro las materias. Bueno. Listo. Ortogonalidad determinante. Y ahora va un poquitito más ya encarando lo que vamos a necesitar. Rotación alrededor de el octavo. Esto sería quinto. Ya está. Sexto. ¿Mm? Séptimo. Y octavo. Matriz de rotación alrededor de un eje arbitrario de dirección n en el ángulo, un ángulo phi. Bueno. Esto, como estamos más o menos bien de tiempo, voy a explicar algo. En general no lo explico. ¿Estoy grabando? No, ¿no? Me olvidé. Ah, no, sí, estoy grabando. Para un caso bastante general, la rotación alrededor de un eje, que podríamos llamar n-versor, en un ángulo, o sea, vamos a ver, si yo agarro cualquier vector, ¿cuál es la matriz de rotación correspondiente a aplicar una rotación alrededor de ese eje? Un ángulo determinado es phi. ¿Está bien? Entonces, yo puedo pensar que ese vector ya tiene la dirección de n-versor y tiene que ver con una rotación en un ángulo phi alrededor de eso, en el sentido siempre que hablemos de, de rotaciones, si el eje de rotación tiene una dirección, sería, ¿sí?, usando la reglita de la mano derecha. ¿Sí? Pongo el pulgar aplicando en esa dirección y sería el sentido antihorario de siempre. ¿Está bien? O sea que sería así, si uno lo quiere ver, una rotación en ese sentido. ¿Está bien? Bien. Entonces, arranquemos con esto. Yo agarro cualquier vector. Ahora, quiero encontrar cuál es la matriz de rotación correspondiente a ese proceso. Yo agarro cualquier vector, tomo el origen en el mismo eje de rotación, después veremos cosas más complicadas. Pero bueno, todo esto todavía no estamos metiendo el tiempo acá, ¿eh? Son operaciones geométricas todavía. Y pensamos en una rotación activa. Agarro un vector y ese vector cambia. Tengo ese vector, sobre ese vector voy a aplicar una rotación y bueno, hasta que me salga bien. Ahí está. Ese vector va a ir a parar a otro lugar, por ejemplo, después de aplicar la rotación, va a ir a parar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense,
uno podría decir que el vector original puede ser la suma de dos vectores. El vector que no se ve afectado por la rotación del que hablamos recién, que es este, ¿sí? Por más este vector. ¿Ok? Y después el vector, la parte del vector se ve, la parte de... A ver, voy a agrandar esto. Ay, qué bueno. Ahí está. ¿Sí? A este vector yo lo puedo llamar, bueno, este sería el vector R. A este vector, el que no se ve afectado por la rotación es esta. A, podría llamarlo A. Al vector la parte del vector que se ve afectada por la rotación yo lo podría llamar B. ¿Sí? Y al vector que rota, al B rotado, lo podríamos llamar C. ¿Está bien? ¿Sí? Y el ángulo de rotación acá sería el phi, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo podemos obtener la matriz de rotación a partir de esto. Bueno, si yo le aplico la rotación a R, ¿sí? Lo que me va a dar este vector es el A más el vector C, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ese sería el R'. O sea, esto que está acá sería el R'. ¿Estamos bien ahí? ¿Mm? El A es la proyección de R sobre el n versor. ¿Mm? O sea, acuérdense que el eje S, ¿sí?, tiene una dirección que es n versor, entonces yo podría pensar que el A es la proyección del R en n versor, o sea que sería esto. Apenas vean algo que les resulte no entendible, me dicen. ¿Estamos de acuerdo que ese es el A? ¿Mm? Y el B es el resto. El resto, o sea que sería el R mismo menos eso. ¿Estamos bien? Dicen que sí, listo, le veo la cara que sí. Bueno, ahora, ¿cómo yo puedo escribir el C? Fíjense, yo puedo pensar en una terna, ¿sí? A ver, puedo pensar en una terna en este punto. Una terna sería la misma dirección en n versor, una dirección que sea para allá, ¿está bien? Y una dirección que sea ortogonal, que sea para allá, ¿está bien? Si yo pienso en esa terna, a ver, yo lo podría dibujar acá al costado, así queda, o sea, uno tiene esto, uno, supónganse, para no hacerlo justo en la dirección, bueno, sí, lo puedo poner acá, no pasa nada. Esto sería mi A, ¿está bien? Acá sería, no, ese sería el B, perdón. Este sería el C, y este sería el ortogonal, ¿no?
Y este sería mi ángulo phi. ¿Ok? Ahora, ese C es la suma de estos dos vectores. Este vector con este. ¿Mm? O sea que si yo sigo, o sea, si me fijo un poquitito, hago un poco de geometría, acá está claro que esto es una circunferencia, entonces yo podría considerar que el C es igual al B por el coseno de phi, ¿m? Más, y ese vector que está apuntando hacia arriba, ese vector que está apuntando hacia arriba yo lo podría pensar como el producto vectorial de n por b, perdón, vector, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que acuérdense que el n está para arriba, ¿no? Estaría fuera de la hoja. Si yo hago el producto vectorial de ese vector que está saliendo afuera de la hoja, que es este, por el b me va a dar ese vector que yo estoy poniendo ahí. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Mm? O sea, estoy hablando de este vector azul. A ver. Este vector azul es n por b. Es el producto vectorial del versor n para arriba. Son ortogonales de entrada. ¿Sí? Me va a dar un vector rotado 90 grados. ¿Sí? Con la misma magnitud hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, esa partecita verde que está hacia arriba va a ser igual a n por b por seno de phi. ¿Está bien? O sea que acá lo voy a recopiar. C va a ser igual a b por coseno de phi más n por b por seno de phi. Y ahí ya me apareció el ángulo. Con ese ángulo me voy a armar la matriz de rotación. ¿Mm? Por lo tanto, ahí ya lo demás es cuenta, digamos. A ver, si me creí toda esta cosa que hice ahí, ya lo demás es cuenta. O sea que me quedaría que el R', o sea que la matriz de rotación aplicada a R, va a ser igual a SA, o sea, habíamos dicho que era A más C, me queda R por N versor, más todo ese quilombo, que es R vector menos vector por N versor, por coseno de phi, más, y acá me quedaría el N versor, producto vectorial, por R vector menos, eso sería el B, por el seno de phi. Vayan siguiéndome las cuentas que me puedo equivocar. ¿Ok? La primera simplificación que podríamos hacer acá es sacar esto, ¿no? Porque fíjense que ahí tendríamos un producto vectorial de n versor con n versor y ya sabemos que da 0. ¿Ok? Ahí me quedaría el producto vectorial de n versor con n versor, un factor que es el producto escalar r por n, pero bueno, es un factor nada más, es un número, un escalar. Me quedaría n versor, producto vectorial n versor, y me da 0, así que no hace falta esa parte. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió eso? No escuché, estaba copiando, ¿cómo es? Acá, fíjense, bueno, hasta acá estamos bien. A ver. Uy, se tildó. No quiere saber más nada. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno, fíjense, acá yo tendría un producto vectorial
de n versor con n versor. ¿Sí? Eso da 0, porque estoy multiplicando dos cosas que están en la misma dirección vectorialmente. ¿Está? Entonces, ¿sí? Eso da 0. O sea, yo lo que puedo hacer es eliminar esta parte. Y el resultado es el mismo. ¿Ok? Después, para que me quede más lindo, acá lo que voy a hacer es, fíjense, acá, para que acá me quede R, ¿sí? Lo que voy a hacer es sumar y restar con lo que me falta. ¿Mm? Entonces acá lo que voy a hacer es, o sea, me faltaría juntamente esta parte para que me dé R. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es sumar y restar esa parte, y cuando yo sume y reste esa parte, lo que me va a quedar es lo siguiente. A ver si se entiende de una. R más R menos por coseno de phi menos 1. ¿Mm? Es como que le sumé y le resté algo para completar el R ahí que no estaba. ¿Mm? Y acá abajo queda lo mismo, bueno, ahora simplificado. Por seno de phi. Ahí ya tenemos la fórmula, digamos, más completa de cuál es el resultado de aplicar la rotación a ese vector R. Este sería, digamos, el resultado. Ahora vamos a ver si podemos explicitar un poquitito más cómo es la matriz de rotación usando lo que ya aprendimos de manejo de subíndices. ¿Mm? Esto sería mi R'. ¿Mm? Lo que hicimos, se entendió más o menos el mecanismo, digamos. Fue tomar la parte que no varía, la parte que varía, rotarla, ¿sí? Y obtuvimos eso. Ahora, copio esto y voy desgranándolo. Bien, supongamos que acá yo lo que quiero es, o sea, vamos a ver la componente R'I. R', la componente I. ¿Está bien? Lo del lado tengo que sacarle la componente I. ¿Ok? Acá le saco la componente I. Acá le pongo la componente I de esto. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí la componente I de esto. ¿Sí? Bueno, hacer eso es lo mismo que acá yo la componente I de esto sería la componente I de ese n versor. A ver. ¿Sí? Y la componente I del vector R. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Mm? Sí, muy bien. Bien. Entonces me quedaría, vamos a ponerlo así directamente sin la flechita, R'I es igual a Ri más Ri menos R vector por n versor Ni coseno de phi menos 1. Y acá aplico ya la reglita que aprendí de, de tensor de Levi-Civita para el producto vectorial, ¿no? Acá puedo poner directamente epsilon ijk nj, ¿sí? Rk por seno de phi. ¿Ok? Perfecto. Y acá yo lo que podría hacer es, en el producto escalar que quedó arriba,
voy a cambiar. Estamos practicando. Ese era R vector por N versor escalar. Entonces eso me va a quedar RJ por NJ escalar. ¿Mm? Lo hacemos bien despacito para que vayamos asentando. ¿Estamos? Y yo también lo voy a hacer despacito, pero no me quiero equivocar. Bien. Entonces, fíjense, yo lo que quiero llegar es una expresión de este tipo. R'I es igual a RIJ por RJ. ¿Está bien? O sea, yo quiero que me aparezca del lado derecho el RJ. ¿Mm? Este RJ. O sea, RJ aparece acá. Eso está perfecto. Acá me aparece el RK. No me gusta tanto. Y acá aparece el RI. Y el RI tampoco me gusta tanto. ¿Sí? Pero si yo pienso que quiero que aparezca RJ, yo lo que podría hacer es este truquito. Esto es práctica de manejo de subíndice. Uno en el libro ya se conforma, por ejemplo, con lo que está recuadrado. Ya está. ¿Sí? Por lo menos ya sabemos cómo es el efecto de rotar, cómo es la fórmula que tengo que aplicar para obtener, ¿sí? el vector rotado. Ahora estamos yendo un poquitito más a la expresión específica de la matriz de rotación. Para que se pegue, digamos, lo que yo quiero, yo podría hacer esto. Pensar, R'I es igual. En vez de poner RI ahí, lo que voy a poner es delta IJ RJ. ¿Es lo mismo? Delta IJ RJ es lo mismo que RI. Estoy pensando en esto Sí, nada más, ¿eh? porque Estoy ahí no pensando en esto. sería, no sería cuando J es igual a I y te Claro. queda delta I R I. O sea, la sumatoria sobre J colapsa en I. Claro. Es lo que hemos hablado antes. Y ahí me aparece el RJ que yo quería. ¿Ok? Acá hago lo mismo. Delta IJ RJ. O sea, acá estoy aplicando lo mismo. ¿Sí? Acá me aparece el NJ, o sea, me quedaría NI NJ por RJ. Ahí me aparece bien. Acá me aparece coseno de phi menos 1. Quedó como antes. Y acá, para que me quede el RJ y no el RK, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es intercambiar los índices K y J, ¿no? O sea, yo lo que puedo hacer es... Total, son mudos. Entonces me quedaría epsilon y KJ, NK, RJ, por el seno de phi. ¿Mm? O sea, que yo puedo sacar de factor común RJ y escribir todo acá. Me quedaría delta IJ más delta IJ menos NI NJ por coseno de phi menos 1. Acá lo voy a agrandar un poquitito. Más epsilon. Yo podría poner acá epsilon y kj nk seno de phi. ¿Está bien? Entonces, todo esto que está acá sería
una fórmula muy complicada, pero por lo menos es específica, se puede programar bien, uno está en una computadora, la programa, ¿sí? La componente IJ de la matriz de rotación. Activa, porque lo pensamos de manera activa. ¿Estamos? Habría que ver si me equivoqué en algún signo. Bueno, pero eso después lo dejo para que lo controlen. Bien. ¿Se entendió? Más o menos, bueno, ahí obtuvimos una matriz de rotación en un problema mucho más complicado que al principio hicimos la matriz de rotación para una rotación alrededor de eje Z, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora le estoy dando al eje de rotación cualquier dirección y estoy obteniendo la matriz de rotación. Y esa sería la matriz de rotación y practicamos ya que está un poquitito el manejo de subíndices. ¿Está? Perfecto. Y ahora vamos a ir a una cuestión bien importante. A ver si... Esto habría que controlarlo con... Creo que en el Goldstein está, habría que controlarlo ahí. Para que me quede lindo, más lindo el... Bueno, dejémoslo así. O sea, acá no me gusta que esté, o sea, por una cuestión estética nada más, no me gusta que esté esto así, digamos. Y KJ suena mal, ¿está bien? Y JK más lindo, ¿está bien? Así, pero no digo que esté mal, digo, que podría quedar mejor quizás. Bueno, ¿sí? Este sería una matriz de rotación completamente general. Y después sigue rotaciones infinitesimales. Pero bueno, acá vamos a mostrar qué pasa con, o sea, algo que es muy importante es, pero esto cuando ya aparezcan los problemas de dinámica, o sea, anticipo un poquitito. Una cosa que hace mucho ruido es sumar velocidades angulares. ¿Ok? O sea, uno cuando tiene dos velocidades angulares, vamos a poner intervalo. Es como anticiparse en una cosa que va a aparecer después. Esto hace ruido. O sea, y está bien. Cuando uno tiene un eje de rotación que está oscilando, que está rotando a una velocidad angular omega 1, y tiene otro eje de rotación, velocidad angular 2, una cosa que se hace es, en vez de considerar esos dos, ¿sí? Se considera un solo eje de rotación, que es el que pasa por el medio, y es la suma de los dos. ¿Está bien? O sea, tienen un problema. Simplifica mucho el problema, porque uno tiene que hacer, digamos, menos cuentas en todo caso. ¿Está? Ahora, uno tiene que justificar por qué hacer esto está bien. ¿Por qué está bien? O sea, es como una pregunta y una respuesta fundamental a todo lo que sea rotación de cuerpo rígido va a ser esto. Esto lo vieron en Física 1, si se lo acuerdan. ¿Está bien? No sé si lo respondieron, pero ahora la idea es responderlo también. ¿Por qué está bien sumar velocidades angulares? Esa sería la respuesta que uno tendría que tener en la clase que viene. ¿Ok? No, eso no lo tendríamos que responder ahora. Pero el caminito para responder eso es fundamental entender bien lo que vamos a hacer ahora. Pero bueno, tengan presente eso, que una vez que ustedes tengan dos velocidades angulares, están habilitados a sumar las velocidades angulares. ¿Sí? O sea, esto hay que pensarlo así.
si uno tiene, o sea, tienen una situación, a un rígido en un instante particular del tiempo, ¿sí? Uno puede pensar que ese rígido en un diferencial de t va a rotar alrededor primero de este eje, lo rotan, pero un ángulo muy pequeño, ¿no? En ese diferencial de tiempo, y después de rotarlo así, agarran, ¿sí?, el segundo eje de rotación y lo rotan en una segunda rotación alrededor de este eje, un ángulo muy pequeño. ¿Está bien? O sea, van a tener un resultado. Van a tener al rígido que tengan rotado de alguna manera. Podrían invertir, o sea, en principio, uno no está habilitado a invertir el proceso, primero rotarlo alrededor del eje 2 y después rotarlo alrededor del eje 1, y el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Y también el resultado va a ser el mismo que si rotaran una sola vez alrededor de este eje. ¿Está bien? Están habilitados a hacerlo de las dos maneras, primero 1, después 2, primero 2, después 1, o directamente una sola vez alrededor del eje omega 1 más omega 2. ¿Está bien? Entonces, para entender por qué se puede hacer eso y por qué uno puede invertir el orden de rotación, primero 1 y después 2, o primero 2, después 1, primero tienen que entender por qué esto no sería posible en principio para rotaciones finitas. O sea, si yo tengo una rotación finita, ahora olvidemos, esto es un problema de dinámica, todavía no metimos el tiempo en todo este análisis, o sea, no podemos hablar con lo que vimos de velocidades angulares ni nada de eso, ¿sí? Todavía estamos en rotaciones, si quieren, geométricas, ¿ok? Estamos obligando a rotarlo de alguna determinada manera. Lo que vimos recién es una rotación alrededor del eje n versor, un ángulo phi, ¿sí? Y la fórmula que obtuvimos es esa de arriba. ¿Está bien? ¿Se entendió a dónde voy? ¿Cuál es el dilema, digamos? El dilema es un dilema que va a aparecer después, es si puedo yo sumar velocidades angulares. ¿Mm? Bien. Entonces, dicho eso, veamos primero que rotar, el orden en el que se rotan los cuerpos es importante, digamos. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer un caso bien sencillo. Si yo tengo una tabla dispuesta de esta manera, ¿sí? Y la roto, digamos, pi sobre 2. Vamos a pintar la tabla. Voy a pintar la parte de arriba así y la parte de abajo no. Si yo lo roto acá en pi sobre 2, ¿sí? La tabla, a ver, vamos primero, bueno, no sé, quizás haya que usar un poco la imaginación. Lo rotamos primero alrededor de este eje en pi sobre 2. La tabla se va a rotar y va a quedar de esta forma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si yo la roto alrededor del eje Z, ¿no? En pi sobre 2, 90 grados, me queda de esa forma, ¿no? Rota 90 grados en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estaría el revés, dado? Sí. ¿O no? No, pero esta rotación todavía no la hice. Es esta. Ah, perdón. Ahí queda más clarito. ¿Sí? Y después, a ver, la roto. No sé, esa sería la primera rotación. Y después la roto alrededor de este eje en pi sobre 2. Si yo la roto alrededor de ese eje en pi sobre 2, me va a quedar algo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora hagamos el mismo proceso pero al revés. Espero que dé diferente, porque llega a dar de lo mismo. Tengo la tabla originalmente así. La roto en pi sobre 2 acá. Vamos a ponerlo celestito. No, vamos a ponerlo con este color. Primero en pi sobre 2, así. Entonces me va a quedar
se viene para adelante, ¿no? Y se va a ver la parte oscura. ¿Estamos de acuerdo? Y después la roto, la última rotación va a ser lo que antes era la primera, en pi sobre 2 así. ¿Está bien? Entonces me va a quedar así. Bien. Me queda completamente diferente. O sea, el orden en que se hagan las rotaciones es importante. ¿Sí? Entonces acá ejemplo para ver el orden importa, decía un general. ¿Está bien? El orden en que se hagan las rotaciones importa. En el que se hagan las rotaciones. Entonces uno podría, yo qué sé, podría ver esto de manera mucho más complicada, podría ver un eje de rotación, por ejemplo, un 1, un ángulo, un N1, ¿no? Un N1 versor, un ángulo Φ1, rotarlo alrededor de ese eje y después otro eje de rotación por acá, N2, Φ2, ¿sí? Y ver cuál es el resultado de hacer esas dos rotaciones en ese orden y después ver, podemos hacerlo ahora que tenemos la fórmula, ¿ok? Podemos hacerlo al revés y lo que vamos a ver queda diferente en general. Pero lo lindo de que tenemos la fórmula es usar esa fórmula para considerar rotaciones infinitesimales, ¿sí? Y ver qué pasa cuando los ángulos son muy chiquititos, ¿sí? Y vamos a ver que cuando los ángulos son muy chiquititos, ¿sí? El orden no importa. ¿Ok? Cuando los ángulos son muy chiquitos, la fórmula esta, ¿sí? Se va a convertir en algo piola. Lo podemos ver directamente de acá. ¿Sí? Fíjense, el coseno de phi ¿sí? Alrededor del ángulo muy pequeño es 1. O sea que 1 menos 1 queda 0. Coseno de phi menos 1 se convierte en 0, no aporta esa parte. Y el seno de phi pasa a ser 0. Perdón, pasa a ser phi. O sea que la fórmula para la rotación es bastante sencilla y nos quedaría que R' igual, es una sola rotación la que estamos considerando acá, una rotación, pongámosle alrededor del eje n en un ángulo pequeño, vamos a poner en vez de phi delta phi para indicar que es chiquito, aplicado al R, va a ser igual el R mismo, es esta parte, y después el otro, es el N por R phi. Más N por R, un ángulo phi, o delta phi había puesto acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, veamos cómo se cumple esa cuestión que es, ¿sí? Tan importante. Bueno, por lo menos para mí. ¿Sí? Es una cosa que va a aclarar muchas cosas después. Supónganse que en vez de tener esta situación, tenemos una situación donde tengo un eje de rotación en N1, un ángulo delta phi1, ahora es muy chiquitito ese ángulo, ¿sí? Y después tengo un segundo eje de rotación acá, una segunda rotación alrededor de este eje, que es N2 delta phi2. ¿Ok? Entonces, si yo quiero realizar dos rotaciones, esas dos rotaciones en ese orden, ¿sí? Para un vector R, que esté por acá, vamos a poner otro color. Lo quiero rotar ese vector con esos dos ejes de rotación, primero en el 1 y después en el 2.
¿Cuál sería el proceso? Entonces sería, primero lo roto, el R pasa a ser una rotación alrededor del eje 1 en una cantidad delta phi 1, lo aplico al R y eso me va a dar, la primera rotación me va a dar el mismo R más el N1 versor por R, ¿ok? Y un ángulo delta phi 1. ¿Está bien? Eso es aplicar la primera rotación R1. Y después cuando yo aplico la segunda rotación R2, aplico todo eso sobre el segundo vector, o sea, todo el nuevo vector que es todo este, ¿no? O sea, me queda, o sea, tengo que aplicar la formulita a todo este vector, ¿no? O sea, cuando roto ese vector, eso me va a dar ese mismo vector. ¿Mm? O sea, me quedaría este mismo vector. Primero, bueno, sería, hagámoslo así. Rn2 delta phi 2 lo tengo que aplicar no al R, sino a ese nuevo vector. Eso está claro, ¿no? R más N1 por R delta phi 2, acá es, perdón, phi 1. Y eso va a dar el mismo vector, por la fórmula, tengo que seguir la misma fórmula. R más N1 por R por delta phi 1, más, y ahora sería el N2, producto vectorial, y todo ese vector, perdón, acá es 1, todo eso por delta phi 2. ¿Está bien? Ahora, fíjense que de esa parte hay una parte que va en donde se va a multiplicar el delta phi 1 y el delta phi 2. ¿Sí? Como habíamos asumido que delta phi 1 y delta phi 2 eran chiquititos, yo voy a despreciar esa parte. O sea, esta parte no va a aportar. Ahí. ¿Se entiende? Porque esa parte involucraría la multiplicación de dos infinitesimales. ¿Mm? Entonces, como esa parte no aporta, porque iría un orden mayor en esos infinitesimales, el resultado va a ser R más N1 por R por delta phi 1 más N2 por R, ¿sí? Por delta phi 2. ¿Mm? ¿Sí? Y eso es lo mismo que considerar R más N1 versor phi 1 más N2. Bueno, pues ya ven, ¿no? Lo que está pasando. Queda una suma. O sea, si hubiésemos hecho la rotación en el sentido contrario, el resultado va a ser el mismo. ¿Mm? O sea, si yo hubiese hecho primero la rotación 2 y después la rotación 1, el resultado hubiese sido, sigo el proceso, háganlo si quieren, ¿sí? Hagan el proceso y van a ver que la parte en la que podrían dar diferente es la que se desprecia precisamente porque los ángulos son pequeños. ¿Mm? Entonces, que es la parte donde involucra un doble producto vectorial que un quilombo. ¿Sí? Bueno, acá quedaría algo así. Delta phi 1 más N2 delta phi 2, producto vectorial, R. ¿Mm? O sea que este es el resultado. O sea que el resultado de rotar, ¿sí?, de esa manera, en ese orden, es el mismo resultado que si hubiésemos rotado, ¿sí?, alrededor de un solo eje de rotación que sería la suma de estos dos. ¿Mm? ¿Se entendió?
Bueno, si no se entendió bien las cuentas, repásenla, pero lo importante es que entiendan la idea. Yo me puedo permitir, cuando la rotación es infinitesimal, me puedo permitir rotar en el orden que quiera. ¿Sí? Cuando tengo varias rotaciones seguidas, ¿sí? Si estas son infinitesimales, yo puedo, no importa el orden. Ahora, si no son infinitesimales, recontra importa el orden, no puedo hacer eso. ¿Mm? Esto desde el punto de vista, si quieren, más algebraico, muestra que hay una relación que es bueno, pero lo vamos a ver después eso. Lo importante es entender que uno puede, cuando tengo rotaciones infinitesimales, yo puedo elegir el orden o sumar las rotaciones, ¿no? Sumar a esto yo puedo pensar como dos vectores, dos ejes de rotación. Este podría ser delta phi 2 vector y este puede ser delta phi 1 vector. ¿Sí? Si esos deltas son chiquititos y los ángulos son pequeños, ¿sí? El resultado es el mismo que rotar alrededor de este eje, delta phi 1 más delta phi 2, ¿no? Puedo cancelar estos dos y quedarme con ese eje de rotación. ¿Sí? Y la rotación, el resultado es el mismo. ¿Mm? Siempre que sean infinitesimales. ¿Sí? O sea, si delta phi 1 es mucho menor que 1 y delta phi 2 es mucho menor que 1, esa es la condición. ¿Se entendió? ¿Mm? Uno puede, bueno, para cuando las rotaciones no son infinitesimales, en realidad es un lío, porque si uno tiene un vector que inicialmente es así y lo tiene que rotar alrededor de un eje, eso primero va a parar acá, y después si tiene que rotar alrededor de otro eje, por ejemplo acá, ¿sí? Esto después va a parar, yo qué sé, acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Mm? O sea, este sería el primer eje de rotación, phi 1 vector, y este sería el segundo, phi 2 vector. Acá esto sería un ángulo phi 1. ¿Mm? Y este segundo sería un ángulo phi 2. ¿Sí? Está claro que ahí el orden, cuando las rotaciones son finitas, importa. ¿Mm? Si uno, en vez de rotar primero alrededor del phi 1 y después del phi 2, lo hace al revés, no va a llegar al mismo vector que es este, va a llegar a otro vector. O sea, no se puede hacer, digamos, independientemente del orden. Ahora, cuando son esos ángulos phi 1 y phi 2 son muy chiquititos, eso sí se puede hacer. ¿Está? Y eso es lo que nos va a habilitar después, cuando empecemos a ver la cuestión dinámica, a sumar velocidades angulares. ¿Mm? Porque las velocidades angulares están referidos a rotaciones infinitesimales en un diferencial de t chiquitito, ¿no? O sea, bien. No llegué con el último tema. El último tema, pero varias veces di tensores, así que yo después voy a cortar la grabación.